Imagina que existe un conocimiento capaz de alterar tu realidad, no una fantasía, sino una fórmula antigua, olvidada, tan poderosa, que fue ocultada por siglos. En el año 1600, un hombre se atrevió a revelarla. Giordano Bruno, un visionario que habló del poder de la mente, del universo infinito, y de cómo tú puedes crear tu destino. ¿Su castigo? La hoguera. ¿El motivo? Un libro, un secreto, que hoy, por fin, vas a conocer. Roma, año 1600. Bajo un cielo plomizo, entre el murmullo de oraciones en latín y el crujir de las armaduras, un hombre permanecía erguido frente a la hoguera que pronto lo consumiría. Giordano Bruno, filósofo, poeta, mártir de una verdad que el mundo no estaba preparado para escuchar. Su crimen no fue el robo ni la traición, sino algo mucho más peligroso. Pensar. Pensar que el universo no tenía límites, que el alma era eterna, que la realidad era maleable bajo la voluntad del espíritu. Las llamas lamían ya sus pies, pero su voz no tembló cuando pronunció aquellas palabras que atravesarían los siglos como un relámpago en la oscuridad. Encenderán esta antorcha, pero jamás apagarán la verdad. Lo que la historia no registró fue que, horas antes de su arresto, Bruno había entregado a un monje franciscano una caja de hierro sellada con símbolos herméticos. Dentro de ella, manuscritos cifrados, esquemas de constelaciones desconocidas y reflexiones que ni siquiera, en sus círculos más íntimos, se atrevió a compartir. Esto que leerás no es una mera interpretación de sus ideas, sino el testimonio directo de su mente, reconstruido a partir de esos fragmentos ocultos. Aquí yace su verdadero legado, no el que quemaron en la plaza, sino el que él mismo escondió, para aquellos cuyo despertar estaba por llegar. Escucha con atención, porque estas palabras no fueron escritas para los oídos de su tiempo, sino para los que, como tú, están listos para recordar. Si al terminar este relato sientes que algo dentro de ti se ha movido, tal vez debas dejar una huella, también tú. A veces, un simple comentario puede encender una conversación que llevaba siglos esperando nacer. Y si intuyes que hay más por descubrir, no es casualidad. Este es solo el comienzo. Mi nombre es Giordano Bruno, y si este mensaje ha llegado a tus manos, es porque tu alma ya ha comenzado a buscar lo que el mundo no puede ofrecerte. No importa si lees esto en el siglo XVII o en el XXI. El tiempo es una ilusión cuando se trata de la verdad. Lo que revelaré aquí nunca lo expuse en las aulas de Oxford ni en los salones de París, ni siquiera en las noches de vino y debate con mis más cercanos discípulos. Hay conocimientos que no se transmiten con discursos, sino que se descubren en el filo de la experiencia, en ese instante en que la vida te arrincona y te obliga a ver lo que siempre estuvo ahí. Yo lo comprendí demasiado tarde, en una noche que jamás olvidaré. Ahí lo comprendí. No estaba atrapado en una vida injusta, sino en los ecos de todo lo que no me había atrevido a sanar dentro de mí. Las manos aún temblorosas, arranqué una página del libro más cercano, un tratado de astronomía. Y escribí con tinta manchada: el universo no es un juez, es un artista que solo reproduce los trazos que tú le das. Al amanecer, mi cuerpo era un peso muerto, pero por primera vez en años, mi mente estaba despierta. Así nació lo que después llamaría el código oculto de la existencia. Un principio simple, pero devastador. Cada persona vive dentro de un laberinto invisible, construido no con paredes de piedra, sino con memorias no digeridas, mandatos familiares y verdades a medias que aceptamos como ley. Pasé los meses siguientes observando, no con los ojos, sino con esa nueva conciencia que ahora vibraba bajo mi piel. Un mercader en Florencia maldecía la pobreza mientras repetía los mismos errores que arruinaron a su abuelo. Una viuda en Nápoles clamaba por amor, pero rechazaba a cualquiera que no la tratara con la misma frialdad de su difunto marido. Incluso los niños, aquellos que crecían siendo ignorados, aprendían a volverse invisibles
como si el mundo les hubiera enseñado a borrarse antes de siquiera intentar ser vistos. Todos éramos prisioneros, pero no de un destino cruel, sino de patrones que llevábamos tatuados en el alma sin recordar cuándo ni cómo los aceptamos. La verdadera libertad, comprendí, no estaba en correr hacia nuevos horizontes, sino en descifrar el mapa interno que dictaba hacia dónde corríamos. Si una sombra te persigue una y otra vez, la traición, el abandono, la escasez, no es el universo castigándote. Es una herida que aún respira en tus decisiones, una voz antigua que susurra desde las grietas de tu historia. Y la única manera de romper el ciclo no es luchando contra el mundo, sino reescribiendo aquello que, sin darte cuenta, le has estado pidiendo que te refleje. Este fue el primer secreto que guardé bajo llave, el que solo compartí con unos pocos. Pero hoy lo revelo aquí, porque si estas palabras te encuentran, es porque algo en ti ya está listo para escucharlas. Sin embargo, despertar no siempre es un viaje hacia adelante. A veces, para sanar el presente, hay que volver a lugares que creímos enterrados, incluso a aquellos que ni siquiera recordamos haber vivido. Permíteme contarte algo que nunca escribí antes. Yo tampoco fui dueño de todos mis pensamientos. La primera vez que lo sospeché, tenía 7 años. Estaba arrodillado en la tierra áspera de nuestro campo, ayudando a mi padre a limpiar el terreno de piedras para la siembra. Señalé hacia la colina donde la casa del señor feudal se alzaba como una fortaleza vacía. ¿Por qué ellos tienen tanto y nosotros solo piedras?, pregunté. Su rostro se endureció al instante. Antes de responder, miró hacia los lomos de los otros campesinos, asegurándose de que nadie hubiera escuchado. «Calla esa boca», susurró, apretándome el hombro hasta doler. Preguntar eso puede costarnos más que la cosecha. Ese día no aprendí sobre justicia. Aprendí sobre el miedo. Un miedo que no era mío, pero que se instaló en mi garganta, como un nudo de hierro. Durante años, ese silencio heredado se convirtió en mi sombra. Dudaba antes de hablar, retrocedía ante los poderosos, disfrazaba mis ideas bajo metáforas que solo unos pocos entenderían, hasta que, décadas después, frente al espejo de aquella habitación veneciana, entendí la trampa. No era yo quien temía al mundo, era el miedo de otro el que aún vivía a través de mí. Y aquí está la paradoja más profunda. Muchos nin, los límites que creemos nuestros no nos pertenecen. Son huellas de batallas que no peleamos, cicatrices de heridas que nunca sangramos, pero siguen ahí, moldeando cada decisión, cada no me atrevo, cada esto es imposible. Y no fue hasta años más tarde, cuando ya era un fugitivo de mi propia verdad, que lo vi con claridad. La mayoría de las voces en mi cabeza no eran mías. Eran ecos de sermones escuchados en la infancia, de advertencias susurradas por maestros, temerosos, de mandatos sociales que se habían infiltrado en mi mente como sombras que se hacen pasar por luz. ¿Cuántas de las ideas que defiendes hoy son realmente tuyas? ¿Cuántas decisiones tomas por lealtad a fantasmas del pasado? ¿Cuánto de ese dolor que cargas es en realidad deuda emocional que nunca firmaste? Cuando esta revelación me golpeó, el suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Toda mi vida me había creído un hombre libre, pero mi pensamiento estaba lleno de celdas construidas por otros. En Oxford, un erudito que admiraba, cuyo nombre callaré por compasión, me enseñó un método simple pero brutal para distinguir la verdad propia de la ajena. Antes de abrazar cualquier idea, hazle 3 juicios, decía. ¿La conoces por experiencia directa o por repetición? ¿Te expande hacia lo divino o te encoge hacia el miedo? ¿La elegirías si nadie te observara? 3 preguntas. Nada más. Pero si las aplicas con honestidad, verás cómo se derrumban. Altares que nunca debieron ser sagrados. Te reto a que lo intentes ahora mismo. Elige una creencia sobre ti mismo que siempre haya pesado como losa. No soy suficiente. El mundo es peligroso. El amor siempre duele. Y rastréala hasta su origen. ¿Fue acaso el tono de desprecio de un profesor cuando eras niño?
¿El suspiro resignado de tu madre cada vez que mencionabas un sueño? ¿Esa primera traición que te hizo jurar que nunca más confiarías? Si no puedes señalar el momento exacto en que esa idea nació de tu esencia y no de tu herida, es porque nunca fue tuya. Y lo que no es tuyo, puedes devolverlo. Hoy sé que gran parte del dolor humano no viene del alma, sino de pensamientos prestados que se oxidan dentro de nosotros como espadas viejas. Pero hay esperanza. Cada vez que identificas una de estas voces impostoras y eliges pensar, y por tanto vivir, desde tu verdad más profunda, una parte del universo se reacomoda en silencio. Yo tardé décadas en entenderlo, y aún así, el fuego casi me alcanza antes de despertar. Tú tienes hoy la oportunidad que a mí me costó sangre. Si estas palabras te estremecen, no es por mi elocuencia. Es porque reconoces algo que ya sabías, pero habías olvidado. Como aquella tarde en el monasterio de San Doménico, cuando tenía 20 años y creía que la filosofía podía llenar el vacío que llevaba dentro. Estudiaba día y noche, pero algunas madrugadas, algo se quebraba en mí sin razón aparente. Me volvía áspero, me encerraba en el scriptorium a copiar textos que ya conocía de memoria, castigándome con una disciplina que no era virtud, sino miedo disfrazado. El hermano Mateo, un fraile tan viejo que parecía hecho de pergamino, me observaba en silencio desde su rincón. Una noche de invierno, mientras yo afilaba mi pluma con rabia contenida, se acercó y dijo algo que cortó más profundo que cualquier navaja. Usas el conocimiento como otros usan el vino, para embriagarte y olvidar que tienes miedo de estar sobrio. No entendí en ese momento. O quizás no quise entender. Pero aquellas palabras del fraile Mateo se clavaron en mi pecho como una espina que sangraba lentamente. Durante noches enteras, mientras copiaba manuscritos en el scriptorium, sentía su eco golpeando las paredes de mi mente. Usas el conocimiento para olvidar que tienes miedo de estar sobrio. Hasta que una noche, cuando el monasterio dormía bajo la luna llena, me encerré en la capilla vacía. No llevé velas. No abrí los salmos. Solo me senté en el frío suelo de piedra y dejé que el silencio me devorara. Y entonces surgió. No como visión, no como recuerdo, sino como una tempestad que llevaba años intentando ahogar. La rabia. Una rabia antigua, densa como plomo, fundido. Rabia por todas las veces que mordí mi lengua para ser aceptado. Rabia por los sueños que enterré para no desafiar a los poderosos. Rabia por ese fuego interior que durante años intenté apagar porque nadie sabía cómo mirarlo sin quemarse. La había negado tanto que se había convertido en mi sombra, gobernando desde las profundidades cada decisión, cada relación, cada palabra que creía libre. Y cuando por fin la miré de frente, no lloré por arrepentimiento, sino por un reconocimiento salvaje. Esa rabia no era mi enemiga, era la parte más viva de mí que había exiliado para ser bueno. Ahí descubrí una verdad que ningún tratado teológico menciona. La sombra no es lo que debes destruir, es lo que debes reclamar. Porque cada emoción que exilias no desaparece, solo se vuelve más fuerte en la oscuridad. Y cuanto más la niegas, más controla tu vida desde las sombras. Escucha esto como si tu vida dependiera de ello. Lo que más detestas en otros suele ser lo que rechazaste en ti mismo. Lo que más temes sentir es precisamente lo que necesita ser sentido para sanar. La ira que escondes se convierte en amargura. El dolor que evitas se transforma en muro. El amor que reprimes se vuelve vacío. Desde aquella noche en la capilla, cada vez que algo me irritaba profundamente, la arrogancia de un noble, la sumisión de un campesino, ya no reaccionaba de inmediato. Respirábamos. Y me preguntaba, ¿qué herida en mí está siendo tocada? A veces era mi propio miedo a la autoridad. Otras, mi culpa por haber callado cuando debía hablar. Y así, lentamente, mi sombra dejó de ser mi cárcel y se convirtió en mi maestra más sabia.
Si estas palabras resuenan en ti ahora, es porque tu alma ya está cansada de esconderse. No necesitas flagelarte por lo que sientes. Solo necesitas sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué parte de mí he enterrado para ser amado? ¿Qué emoción me enseñaron que era mala y por qué creí esa mentira? Pero esto es solo el principio, lo recuerdo como si fuera ayer. Invierno de 1576. Me encontraba en una celda prestada en el monasterio de Santa María sopra Minerva. No tenía discípulos, no tenía libros, ni siquiera tenía certezas. Había dejado de luchar por defender mis ideas, pero tampoco me sentía iluminado. Me sentía vacío, como si todo lo que creía ser se hubiera desvanecido, dejándome crudo, desnudo, sin identidad. Una madrugada, con los dedos entumecidos por el frío, tomé un trozo de carbón y escribí en la pared: ¿quién soy cuando ya no queda nada de lo que creía ser? Los días siguientes no busqué respuestas. No recé por iluminación. Simplemente me quedé en ese vacío, observando cómo cada máscara que alguna vez usé se desintegraba ante una pregunta más poderosa que cualquier dogma. ¿Qué queda cuando ya no queda nada? Y fue en ese instante preciso, en ese abismo de aparente nada, donde la comprensión más luminosa surgió sin necesidad de pensamiento. El vacío no era ausencia, sino posibilidad pura. No era el fin de todo lo que había sido, sino el principio de lo que realmente era. Como si al soltar todas las certezas, los miedos, las máscaras que creía que me definían, por fin hubiera dejado espacio para que mi esencia hablara sin intermediarios. El alma no grita, susurra, pero solo puede ser escuchada en el silencio que surge cuando dejamos de llenar cada espacio con ruido, con distracciones, con falsas seguridades. Comprendí entonces que el vacío no era un castigo, sino un regalo, el útero oscuro y fértil, donde nacen todas las creaciones verdaderas. Mientras nuestra mente está llena de voces ajenas, de mandatos heredados, de dolores no sanados, no hay espacio para lo nuevo, para lo auténtico, para lo que realmente somos. Si estás escuchando esto y sientes ese vacío en tu vida, ese hueco que ninguna meta alcanzada, ninguna relación, ningún logro parece llenar, te pido que no huyas. Quédate, respira dentro de él, porque ese vacío no es tu enemigo, es tu aliado más sabio. Pregúntate, ¿qué estoy siendo llamado a soltar para que algo más verdadero nazca? ¿Qué podría emerger en mí si por fin dejo de intentar llenar cada espacio con distracciones? El mundo teme al vacío, porque en él no hay certezas, no hay identidades prefabricadas, no hay máscaras que oculten la verdad. Por eso corremos a llenarlo con más cosas, más pensamientos, más actividades. Pero los que han caminado hasta el centro de sí mismos saben que es precisamente ahí, en ese silencio primordial, donde lo eterno se hace audible. Desde aquel día en la celda fría, cambié mi forma de enseñar. Ya no intenté llenar las mentes de mis discípulos con mis propias verdades. En vez de eso, aprendí a sostener el espacio, a crear el silencio fértil, donde ellos pudieran encontrar sus propias respuestas. Y eso, más que cualquier palabra, lo transformó todo. Si estas palabras resuenan en ti ahora, si algo en tu interior reconoce esta verdad aunque nunca antes la hayas formulado, es porque tú también has vislumbrado ese vacío sagrado. Y quiero que sepas, esa nada que a veces asusta es en realidad el principio de todo lo real. Pero esto es solo el preludio. La primera vez que la percibí con claridad, estaba sentado en el rincón más frío de mi celda, la espalda apoyada contra la piedra, húmeda, las manos abiertas sobre las rodillas, como un mendigo que ya no pide nada. No hubo visiones, no hubo voces celestiales, no hubo milagros. Y sin embargo, sabía, con una certeza más allá de toda lógica, que no estaba solo. Era una presencia que no podía describir con palabras humanas, porque no tenía forma, ni nombre, ni características.
pero era más real que la piedra bajo mis pies. No era amor en el sentido sentimental que conocemos, sino una aceptación tan completa que hacía que todos los juicios humanos parecieran infantiles. No era inteligencia como la entendemos, sino una comprensión que abarcaba todo sin necesidad de analizar. Y entonces lo supe, no como se sabe un teorema, sino como se sabe que se está vivo. La conciencia no es algo que tengas. Tú eres algo que la conciencia tiene. Esa presencia lo contenía todo, mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, mis sueños, y sin embargo los trascendía completamente. Observaba sin juzgar, sostenía sin interferir, amaba sin condiciones. Desde ese momento, incluso en las peores noches de mi arresto, incluso cuando el dolor físico parecía insoportable, incluso cuando todo el mundo me había dado la espalda, nunca más me sentí solo, porque esa presencia no venía y se iba, simplemente era, y es, y será, a veces como un susurro, a veces como una corriente que electriza cada célula, pero siempre ahí. No como un Dios lejano que juzga desde las alturas, sino como la respiración misma de la existencia en la que floto, en la que tú flotas, aunque no lo notes. Si alguna vez has gritado en el silencio sintiendo que nadie responde, haz este instante diferente. Detente. Cierra los ojos. No busques pensamientos, no analices emociones. Siente. Hay algo ahí, un pulso, una presencia silenciosa, que no exige adoración, solo reconocimiento. Es la conciencia, el tejido invisible que une todas las cosas, el mar sin orillas, donde tu ser es tanto ola como océano. Lo que percibes como separación, entre tú y el mundo, entre el dolor y la paz, entre lo perdido y lo hallado, es solo el juego de las apariencias. Pero si te aquietas lo suficiente, si dejas de correr tras significados prestados, sentirás la verdad más profunda. No hay afuera, solo hay uno, y ese uno es lo que siempre has sido, incluso cuando lo olvidaste. Si decides seguir adelante, te revelaré cómo esta conciencia no solo me sostuvo en las celdas más oscuras, sino que comenzó a responder, a manifestar, a demostrarme que el universo no es un espectador indiferente, sino un colaborador activo. Fue en Padua, durante un retiro que no planeé, sino que la vida me impuso. Llevaba semanas en silencio absoluto, sin pedir, sin buscar, solo siendo. Una tarde, bajo un olivo antiguo cuyas ramas se curvaban como brazos que acunaran siglos, surgió en mí un anhelo simple, claro como agua de manantial. Quisiera un libro, uno solo, que hable directamente a mi espíritu en este momento exacto. No fue una plegaria angustiada. No fue un deseo que ardiera en mi pecho. Fue una semilla de intención pura, plantada sin apego, como quien sopla una pluma al viento, sabiendo que llegará donde deba llegar. Al amanecer, cuando los primeros rayos, dorados, rozaban los muros del monasterio, un monje cuya cara nunca antes había visto, se acercó a mí. No pronunció saludo alguno, solo extendió sus manos que sostenían un bulto envuelto en lino gastado. Cuando desenvolví el paquete, el corazón me latió con fuerza. Era un códice de Plotino, exactamente el texto que durante años había intentado encontrar, con pasajes que respondían a preguntas que ni siquiera había formulado en voz alta. El monje desapareció tan rápido como llegó, y nunca más lo volví a ver. Pero en ese instante, bajo la luz clara de la mañana, comprendí con una certeza que trascendía toda lógica. El universo escucha la intención que nace del alma pura. No es magia, no es coincidencia, es la ley más antigua y a la vez más olvidada. Cuando dejas de forcejear contra la corriente y te alineas con el flujo de la existencia, la realidad conspira para revelarte lo que ya sabías en lo más profundo. Desde aquel día, dejé de mendigar favores al cielo y comencé a crear desde la plenitud, no desde la carencia. Descubrí la ley que gobierna todas las manifestaciones. No es el deseo lo que atrae, sino la vibración desde la que lo emites. Si pides desde el miedo, solo recibirás razones para temer más. Si pides desde la falta, solo amplificarás la ausencia.
Pero si emanas desde la certeza silenciosa, desde la conexión con ese fondo eterno que ya es completo, el mundo exterior no tiene más remedio que reflejar tu verdad interior. Hoy, si algo anhelas, no lo ruegues, no lo pidas como un mendigo pide limosna. Encárnalo. Hazte uno con la sensación de que ya es tuyo, como si el universo solo aguardara tu más mínimo gesto de aceptación para materializarlo. Porque en verdad, así es. Pero hay algo más profundo que debo revelarte. Cómo el miedo, ese guardián silencioso que creías tu protector, es en realidad el único obstáculo real entre tú y la creación pura. Si estas palabras resuenan en ti, quédate, porque lo que sigue puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte con la abundancia de la existencia. Durante años estuve convencido de que eran las instituciones, los hombres poderosos, los sistemas rígidos, los que me impedían expandirme. La Iglesia con sus dogmas, los inquisidores con sus amenazas, los jueces con sus condenas. Pero ese día, en la quietud de una humilde habitación en Ferrara, comprendí una verdad que quemó más que cualquier hoguera. El verdadero obstáculo no estaba fuera, sino dentro de mí. Temía recibir. Temía que tras cada logro viniera un castigo. Temía confiar en la bondad del universo. Pero sobre todo, temía descubrir mi propio poder, porque entonces ya no podría culpar a nadie más por mis limitaciones. Fue una tarde gris. La lluvia golpeaba los vitrales como dedos impacientes. Me habían ofrecido un espacio seguro para enseñar, un refugio donde compartir mis ideas sin persecución. Y sin embargo, vacilaba, no por miedo externo, sino por esa voz interior que susurraba: «Esto es demasiado bueno para durar». Esa noche, frente a una única vela que bailaba en la oscuridad, no elevé una plegaria al cielo. Hablé directamente con mi miedo, cara a cara, como se habla a un viejo enemigo que finalmente merece compasión. Te reconozco. Eres el eco de todas las veces que el mundo me falló. Eres la memoria heredada de mis antepasados que aprendieron a esperar lo peor. Pero escúchame bien. Puedes quedarte, ya no te expulso, pero tu reinado ha terminado. Ya no dictas mis pasos. Y entonces ocurrió algo milagroso. No fue que el miedo desapareció, nunca lo hace, sino que dejó de gobernarme. Como una niebla que se disipa al primer rayo de sol, el aire a mi alrededor pareció renovarse. Porque el miedo no se vence luchando contra él, sino dejando de obedecer sus órdenes. Si algo en ti se resiste a recibir, escucha esto con el corazón abierto. El problema nunca fue tu deseo, sino tu terror secreto a que se hiciera realidad. El universo no te pone pruebas, son tus propias creencias las que crean obstáculos. Esa sensación de que si algo bueno llega, pronto lo perderé, no es una ley cósmica, es una herida que puedes sanar. Ahora, en este instante, cierra los ojos y deja que estas palabras resuenen en tu ser más profundo. Estoy seguro al recibir lo que mi alma ha elegido. El bien que me corresponde no puede ser negado. No debo sufrir para merecer. No debo pagar con dolor por cada fragmento de alegría. Porque cuando el alma deja de temer, cuando por fin se abre a recibir sin condiciones, el flujo sagrado se restablece. Y lo que antes requería esfuerzo titánico, ahora llega en forma de sincronicidades perfectas, como si el universo conspirara a tu favor. Pero esto es solo el principio. En lo que sigue, te revelaré el secreto para mantener ese flujo, no mediante la fuerza de voluntad, sino a través de una herramienta que durante años subestimé, que los monasterios enseñaban como mero ritual, pero que encierra un poder transformador, la gratitud verdadera. Durante décadas para mí la gratitud fue solo una formalidad, una palabra educada que se pronunciaba después de recibir un favor. Una virtud que los frailes recitaban por obligación, pero rara vez sentían en lo profundo. El amanecer en León pintaba el cielo de tonos pálidos cuando comprendí la verdadera naturaleza de la abundancia. El frío calaba mis huesos, mi estómago rugía de hambre,
y sin embargo, una calma profunda inundó mi ser. No por lo que poseía, que era casi nada, sino por lo que finalmente reconocía. Las palabras brotaron de mis labios sin pensar. Gracias. No a alguien, no por algo en particular. Solo gracias. Como el suspiro de un alma que por un instante eterno recordaba su plenitud esencial. Fue entonces cuando lo vi con claridad. La gratitud no es lo que haces cuando recibes. No es una transacción con el universo. Es la vibración misma de quien ha recordado que nunca estuvo incompleto. Desde aquel momento, comencé a agradecer antes de ver los frutos, antes de tener garantías, antes de que la evidencia material apareciera. Agradecía como quien siembra semillas en tierra fértil, sabiendo que la cosecha llegará en su momento perfecto. Y todo cambió. Porque la gratitud anticipada no es esperanza, es certeza vibrando en presente. Es decirle a la existencia, estoy alineado, confío. Ya habito la realidad que viene hacia mí. Si hoy crees no tener motivos para agradecer, inventa. Los más simples. Agradece por el aire que llena tus pulmones, por la conciencia que te permite escuchar estas palabras, por las heridas que, aunque aún duelan, están sanando en lo invisible. La gratitud auténtica no sigue a los milagros, los precede. Es el imán que atrae lo que siempre fue tuyo, pero que la ilusión de separación te hizo creer perdido. Cuando las tormentas llegaban, y llegaron muchas, ya no maldecía la oscuridad, la bendecía. Gracias por lo que aún no comprendo. Gracias por esta lección disfrazada de dolor. Gracias porque hasta esto es un peldaño hacia mi liberación. Pero lo que siguió fue aún más revelador. Me habían traicionado. Mis propias palabras, pronunciadas en confianza, se volvieron mi condena. Los mismos discípulos que juraron seguirme me señalaron ante las autoridades. Me arrebataron mis manuscritos, mi reputación, incluso la identidad que con tanto esfuerzo había construido. El maestro, el sabio, el faro de conocimiento. Ya no era nadie, o al menos nadie que el mundo reconociera. Esa noche caminé sin rumbo hasta un campo yermo. La lluvia helada mezclaba con mis lágrimas mientras me desplomaba bajo un árbol muerto. No lloraba como un filósofo iluminado, sino como un niño abandonado por la vida. Y justo entonces, en ese instante de absoluta rendición, ocurrió el verdadero milagro, un silencio que habló más claro que todas mis enseñanzas, una voz sin sonido que susurró: ahora que has perdido todo lo que no eras, por fin puedes encontrarte. Comprendí que la vida no me había quitado nada esencial. Solo había demolido los disfraces, el título de maestro que buscaba validación, el rol de sabio que escondía mis dudas, la máscara de fuerte que temía mostrarse vulnerable. Lo que llamaba yo se redujo a cenizas. Y en ese vacío, por primera vez, algo real comenzó a nacer. Pero lo que permaneció intacto fue mi esencia, mi alma indestructible, mi conciencia inquebrantable, mi capacidad de crear incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche no supliqué al cielo, no maldije mi suerte. Solo murmuré con los labios agrietados: si esta caída es el precio para volver a mi verdadero ser, entonces, gracias. Y aunque el dolor físico no desapareció, su significado se transformó. Dejó de ser un látigo que me flagelaba para convertirse en el fuego del crisol que purifica el oro. Si estás atravesando tu propio desierto, escucha estas palabras, como si fueran agua para tu sed. Lo que se desvanece de tu vida nunca fue tu esencia. Son solo las estructuras que ya no pueden sostener la magnitud de lo que estás llamado a ser. El universo no te castiga, te libera. Cada pérdida, si la miras con valor, no es un final, sino una iniciación sagrada. No hacia un nuevo yo, sino hacia el que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera cómo debía ser. Agradecer en medio del dolor no es negar su existencia.
Es negarle el derecho a definirte. Es elegir ver más allá de la herida para descubrir la lección que vino a entregarte. Desde aquel momento, comprendí que el alma no se fortalece acumulando victorias, sino entregándose a la verdad. Y la verdad suele llegar vestida de pérdida, porque solo cuando lo externo se desmorona, podemos ver lo que realmente permanece. Pero lo que siguió fue aún más revelador. Era una mañana gris y ordinaria en las colinas cercanas a Florencia. Ni tormentas dramáticas ni éxtasis místicos. Solo el cielo pálido, el canto distante de un pájaro y el ritmo constante de mi respiración. Por primera vez en décadas mi mente no saltaba entre el arrepentimiento del ayer y el miedo al mañana. No buscaba iluminación. No perseguía logros. Simplemente era. Y en esa simplicidad radical, la paz me encontró. No como una emoción pasajera, no como un estado de ánimo, sino como un reconocimiento atemporal. Todo lo que siempre había buscado ya estaba aquí. El poder que anhelaba en los libros, el propósito que buscaba en las enseñanzas, la plenitud que perseguía en el reconocimiento ajeno. Todo ello palpitaba vivo y radiante en este instante eterno que llamamos ahora. Comprendí entonces el gran engaño. Había pasado mi vida corriendo hacia un futuro prometido, huyendo de un pasado que ya no existía, mientras la única realidad, verdadera, este momento, pasaba desapercibida. El presente no es el camino hacia la paz, es la paz misma. No es un puente hacia la iluminación, es el lugar donde la iluminación ocurre. Cada vez que me proyectaba hacia lo que debería ser, me robaba la gracia de lo que ya es. Si tu mente te arrastra al pasado o te empuja al futuro, haz este simple ejercicio. Cierra los ojos. Siente cómo tu cuerpo descansa sobre la tierra. Inhala con suavidad. Exhala con presencia. Repite en silencio. No tengo prisa. Ya estoy en casa. Este momento es completo. Aquí encuentro la verdad. Aquí encuentro paz. Porque el despertar no ocurre cuando resuelvas todos tus problemas. No llega cuando alcances cierta meta. Florece cuando dejas de correr lo suficiente para darte cuenta de que siempre estuviste completo. Desde aquella mañana en la colina comprendí que el presente no es una estación de paso. Es el altar sagrado donde el alma se revela, la creación se manifiesta, el universo escucha sin necesidad de palabras. En el próximo capítulo te compartiré lo que sucede cuando comienzas a mirar, no desde los ojos físicos, sino desde el espacio interno donde todo es observado. Cuando ya no necesitas entender, sino simplemente permitir. Pero antes, quiero contarte cómo comenzó ese giro hacia adentro, silencioso pero irreversible. Si estas palabras resuenan contigo, te invito a quedarte. Continuamos. Fue en una mañana brumosa, en una pequeña aldea junto al lago de Como. Me había despertado sin rumbo, sin una razón clara para levantarme, y sin embargo, algo dentro de mí me empujaba a salir. Caminé durante horas, sin expectativas, sin preguntas. Solo caminé. Y entonces ocurrió. Sentí una pulsación suave en el pecho, una certeza sin forma que me decía, detente aquí. No había nada, solo una piedra grande y un árbol torcido. Me senté. En ese instante, algo cambió. No se trató de una revelación con palabras, sino de una expansión. Como si todo lo que creía ser se disolviera por unos segundos y quedara solo una presencia sin nombre, sin historia. Ahí entendí, por primera vez, lo que era estar, no haciendo, no deseando, no interpretando, solo siendo. Y en ese silencio sin esfuerzo, escuché algo que no venía del pensamiento. Era una voz sin sonido. Era yo, antes de ser yo. Pasaron los minutos, o quizá fueron horas. El tiempo se había desvanecido. Lo único que quedaba era un estado de testigo, puro. La mente quiso interferir, nombrar, explicar.
Pero esa presencia no respondía al intelecto. Se manifestaba solo en la quietud. Y comprendí algo esencial. La intuición no se busca. Se revela cuando dejas de buscar. Es la inteligencia del ser hablándote desde lo profundo. Aquel día no encontré una respuesta. Encontré una dirección. Desde entonces, comencé a moverme, solo cuando esa sensación interior se activaba. Ya no preguntaba si era lógico, ya no discutía con mi mente. Empecé a confiar, y la vida, poco a poco, comenzó a ordenarse desde adentro hacia afuera. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no caminaba con miedo. Cada paso, aunque incierto, tenía sentido. Empecé a escribir cada impulso, cada visión sutil, cada resonancia que me hacía detenerme o avanzar. No eran mandatos, eran susurros. Como si algo en mí, mucho más antiguo que mis pensamientos, me estuviera guiando de regreso a casa. Y ahí me di cuenta de algo que aún hoy me sostiene. La intuición no te dice lo que quieres, te muestra lo que es. Siempre ha estado contigo. Solo que necesitaba tu silencio para hacerse oír. Y si estás aquí, si sigues escuchando estas palabras, es porque tú también la has sentido. En esos momentos donde sabías algo sin saber cómo. En esas señales que te hablaron antes de que las pudieras explicar. En las veces que te salvaste sin entender por qué. Esa es tu alma, recordándote lo que el ruido del mundo intenta hacerte olvidar. Hoy solo quiero recordarte esto. La mente proyecta, las emociones fluctúan, pero tu esencia simplemente sabe. Y cuando dejas de forzar y comienzas a habitar, todo comienza a colocarse. No por magia, sino por coherencia. La coherencia que surge cuando tu interior y tu camino ya no se contradicen. En el próximo capítulo te contaré qué ocurrió el día que decidí callar durante 30 días. No fue un voto religioso ni una promesa mística. Fue una necesidad profunda de dejar de hablar para empezar a escuchar con el cuerpo, con la piel, con el alma. Fue entonces cuando descubrí la diferencia entre estar en silencio y ser silencio. Pero, por ahora, basta con esto. Si estás aquí, no es casualidad. No viniste a llenar tu cabeza de ideas. Viniste a vaciarla, a recordar lo que siempre estuvo debajo de todo. El alma sabe. Solo necesita que la escuches sin prisa, sin juicio y con reverencia. Lo entendí cuando ya no había retorno, cuando las puertas de los templos se cerraron tras de mí y mi nombre era apenas un susurro entre los muros de piedra. No tenía ya más pergaminos que escribir, ni discípulos que escucharme, ni multitudes en plazas esperando respuestas. Solo estaba yo. Yo y aquello que había llegado a ser, en lo profundo, cuando todo lo demás se cayó. Al principio, me aferré a lo que había sido, al hombre que debatía sobre la eternidad, al estudioso de las esferas celestes, al buscador incansable del alma. Pero pronto comprendí que nada de eso me pertenecía realmente, que lo único real era aquello que había florecido en silencio, cuando nadie miraba. La transformación, el fuego que no vi, pero que me había quemado capa por capa hasta dejarme desnudo ante la verdad. Y sí, sentí el dolor, la pérdida, la soledad, el eco frío de una celda donde ni siquiera el tiempo parecía pasar. Pero también ahí, en ese lugar sin nombres ni relatos, supe quién era. Supe que nada de lo que había dicho importaba tanto como aquello que había encarnado. Porque puedes predicar sobre el amor, pero solo conocerás su esencia cuando lo vivas en el abandono. Puedes hablar de la unidad, pero solo sabrás qué es cuando te arrebaten todo lo que creías ser. Y si alguna vez mis palabras llegaron a ti, si algo en ellas resonó en tu pecho como una campana antigua, entonces ya no son mías, son tuyas. Y no necesitas recordarlas, solo permitir que se vuelvan carne. No repitas lo que dije. Vive lo que fuiste recordando en cada página. Porque ese conocimiento que despertó en ti no es prestado, es tuyo. Siempre lo fue. La sombra, el miedo, el vacío,
fueron mis maestros. Me arrojaron a un abismo donde no había más opción que mirar dentro. Y fue ahí donde encontré la semilla. Esa pequeña chispa que no muere. Esa voz que no grita, pero insiste. La que no necesita argumentos, porque simplemente sabe. Y tú también la has sentido. En cada decisión sin lógica, en cada cambio de rumbo que no supiste explicar, en cada certeza que desafió al mundo, no estás solo. No lo estuviste nunca. La intuición, esa aliada silenciosa, te habló desde siempre. Solo necesitabas callar el ruido, porque cuando el alma habla, lo hace desde una sabiduría que no necesita aprobación. Desde un saber que no teme equivocarse, porque no viene del ego, sino del origen. Ese origen que compartimos tú y yo, este mensaje, este susurro, este legado, no me pertenece. Nunca me perteneció. Yo fui apenas el canal, el eco, el recuerdo. Pero tú eres la llama. Y lo que hagas con ella, lo que construyas desde esa luz, eso es lo que cambia el mundo. No los discursos, no las teorías. La presencia, la coherencia, el coraje de vivir en verdad, aunque nadie te mire, aunque nadie lo celebre. Y si algún día todo se oscurece, si te olvidas de este instante, si el mundo vuelve a gritarte que no eres suficiente, recuerda esto. La verdad no necesita testigos para existir. Y la llama, aunque tiemble, no se extingue. Enciéndela con tu vida. Camina con ella en la oscuridad. Porque tu alma sabe. Solo necesita que le abras el espacio para hablar. Sin juicio. Sin prisa. Con profundo respeto. Y si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo, si has sentido un nudo en la garganta o una lágrima sin razón aparente, es porque también recuerdas. Porque lo que yo viví, de alguna forma, también lo has vivido tú. Tal vez en otra forma, en otro tiempo, en otro cuerpo, pero lo esencial es el mismo llamado, y tú lo estás escuchando ahora. No lo apagues. No lo dudes. No esperes más. Porque la vida verdadera comienza cuando dejas de actuar para los demás y empiezas a ser desde dentro, cuando dejas de acumular y comienzas a encarnar. Porque eso es lo único que no se puede quemar, lo único que no se puede encerrar. Lo comprendí demasiado tarde, cuando las palabras ya no tenían espacio, cuando mi cuerpo era apenas una sombra del que fui. Pero incluso ahí, en el final, supe que todo había valido la pena, porque lo esencial no estaba en lo que enseñé, sino en lo que me convertí. Y si ese fuego ha tocado tu corazón, entonces la historia no termina aquí, porque la historia continúa.